Paz y bien, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Santísimo Film. Mi nombre es Marcos Hernández, nos acompaña Carla Khalil en este día en el cual ya estamos iniciando la Cuaresma. Queremos reflexionar a través del ayuno y vamos a citar el Evangelio de este día, el cual el Señor nos va a permitir comprender mejor este importante pilar de nuestra vida cristiana. Pedimos al iniciar esta reflexión que Dios derrame su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que podamos discernir cuál es su voluntad y podamos profundizar en todo lo que Dios quiere de nosotros. Este día meditaremos el Evangelio según San Mateo, tomado en su capítulo 9, versos del 14 al 15. Le pido a mi hermana Carla que nos haga el favor de compartir la palabra. Dice la palabra del Señor. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: Nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó: ¿Quieren ustedes que los compañeros del novio estén de duelo mientras el novio está con ellos? Llegará el tiempo en que el novio les será quitado. Entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor en este pasaje del Evangelio hace alusión a una boda. Él se presenta como novio y ante la respuesta que le hacen, el Señor dice: ¿cómo van a poder ayunar los amigos del novio? Es importante para comprender este pasaje entender cómo se celebraban las bodas judías. En tiempos de Jesús, los novios, los esposos, no se iban de luna de miel como lo hacen ahora, sino que ellos hacían una celebración durante una semana donde invitaban a todos sus amigos. En ese tiempo, en esa celebración, había abundante comida, abundante bebida. Era una fiesta. Era una fiesta grande. Y todos los amigos estaban convidados a alegrarse junto al novio y la novia. En ese momento, los amigos del novio estaban excluidos de hacer ayuno. Y las leyes judías exceptuaban a los amigos de los novios de hacer ayuno en ese tiempo. Tomando en cuenta el Evangelio que hemos leído, Jesús se presenta como la figura del novio. Y se cumple la promesa de Oseas, donde dice: yo desposaré, yo te desposaré. Y habla a Jerusalén. Y vemos cómo Jesús viene a ser ese novio, ese esposo de la humanidad. Porque viene, San Pablo lo dice más adelante, viene a morir por ella, para purificarla, para santificarla. Entonces Él se presenta en el Evangelio y desde ese momento ya está diciendo que Él es el novio. Vemos entonces cómo Jesús es el Emmanuel, es el que siempre está con nosotros, y este no es un banquete cualquiera que presenta el Evangelio, es un banquete nupcial donde, como tú decías, se cumple la promesa de Dios que se va a desposar con su pueblo. Dios es ese esposo y el hombre no está completo si no tiene esa parte que es Dios. Dios sabe la necesidad de su pueblo de liberación y es en ese momento en que Jesús se proclama como el esposo que viene a liberar a su pueblo. Es el novio que viene a desposar a la humanidad. Entonces, para más adelante viene otra boda que es mucho más importante, que es a la cual nos tenemos que preparar, que son las bodas del Cordero, que ya es en su segunda venida. Pero en ese momento Él está ya anunciando esa primera boda, esa primera vez que luego dice el novio cuando se le es quitado, que ese es su momento que va anunciando también su crucifixión más adelante. Y aquí vienen unos discípulos de Juan haciendo como una especie de reclamo, por así decirlo, diciendo: ¿por qué los discípulos de Jesús no ayunan cuando ellos están muy acostumbrados a hacerlo? Y Jesús claramente les dice: mientras están con el novio, no tienen por qué hacerlo. Y es reflexionar que ¿por qué no? Y es simplemente porque ellos están con el pan de vida, que es Jesús mismo, que es el novio. Jesús es el alimento. Así es. La respuesta de Jesús fue:
el novio está con ellos. Y esto nos dice que Jesús es el alimento, es la bebida y es el vestido para que ellos estén felices en esa fiesta. Mientras Jesús esté con nosotros, estamos en un pleno banquete y deleite con aquel que lo es todo, con aquel que se ha desposado con nosotros para llevarnos a la fiesta definitiva, al banquete por excelencia. Jesús responde de manera categórica que Él es nuestra alegría y no pueden estar de luto ni tristes los discípulos porque están con Él. Con Él, así es. Sin embargo, anuncia más adelante y dice, cuando se les sea quitado, en ese momento van a ayunar. Ya está avisando que hay un momento en que no es que Jesús nos deja solos y desamparados, pero que Él se va a tener que ir para que sus discípulos queden, pero no queden sin hacer nada, sino que ellos también tienen que continuar un camino, y es ese mismo camino que nos invitan a nosotros. Al final el llamado también para nosotros es que tenemos que continuar junto al novio, buscando estar cerca del novio para tener también este camino de cruz y también de resurrección, que al final es a lo que nos invita la Cuaresma. Tener un camino de cruz, un camino en la misericordia de Dios, pero tener un camino de cruz para luego resucitar a ser hombres y mujeres nuevos. Es importante, Carla, no malinterpretar este trozo del Evangelio que el Señor nos presenta en este día, creyendo de que nos está eximiendo de hacer ayuno. La respuesta del Señor no es no hagan ayuno, sino que no pueden en este momento de fiesta, porque están con el novio. Pero vendrá un día, dice Jesús, que ayunarán. Jesús se anticipa, como tú decías, a ese momento en que Él va a ser arrebatado, en el que Él va a ser levantado en la cruz. Y que como pueblo de Dios necesitamos seguir caminando a la par del esposo para deleitarnos en esa fiesta, y entonces necesitamos empezar en ese proceso de ayuno, que es un proceso de conversión, de sacrificio, que nos lleva a estar siempre a la par del novio. Algo que es importante que tenemos que recalcar es que el caminar con el novio, estar cerca del novio, va permitiéndonos irlo conociendo a Él, vamos descubriendo su misericordia, vamos descubriendo cómo Él es de bondadoso, cómo nos ha rescatado, cómo rescata a su pueblo en general. Pero también al mismo tiempo que lo vemos a Él y que nos llena de esperanza, comenzamos a vernos a nosotros mismos y comenzamos a ver que hay cosas en nuestra vida que no están bien, que no son agradables o que no corresponden a ese amor o a ese sacrificio que Él ha hecho por amor por nosotros. Y en esto es importante entender que este camino de Cuaresma que ya hemos iniciado tiene el fin de que nosotros, así como el novio, podamos llegar también a ese momento de crucificar todo aquello que sabemos que nos puede apartar de Él o que nos puede apartar del gran banquete para el cual nosotros nos estamos preparando. Y por eso es tan necesario en ese caminar tener las herramientas, tener todos los recursos que nos puede dar la iglesia, que nos puede dar la misma palabra de Dios, para poder hacer este camino también de un sacrificio, también de ir muriendo a nosotros mismos para poder llegar a esa cruz y luego a esa resurrección que el novio también pasa. Debemos de entender correctamente lo que es el ayuno. No es simplemente privarse de alimento. A veces el ayuno no tiene el efecto que el Señor pretende o busca en nosotros porque lo hacemos mal. Todo ayuno o todo sacrificio busca la conversión. Y Jesús, cuando le responde a los discípulos de Juan y a los fariseos, les dice, llegará un momento en que mis discípulos también ayunarán, pero Jesús quiere que lo hagan de la manera que a Dios le agrada. Y eso lo cita de manera clara
el profeta Isaías en el capítulo 58, donde nos da una explicación clara y amplia de lo que es el verdadero ayuno. Dice la palabra del Señor: ¿cómo debe ser el ayuno que me gusta, o el día en que el hombre se humilla? ¿Acaso se trata nada más de doblar la cabeza como un junco, o de acostarse sobre sacos y ceniza? ¿A eso llamas ayuno y día agradable a Yahvé? ¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán en tu casa. Vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Entonces tu luz surgirá como la aurora y las heridas sanarán rápidamente. Tu recto obrar marchará delante de ti y la gloria de Yahvé te seguirá por detrás. Entonces, si llamas a Yahvé, responderá. Cuando lo llames, dirá: aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pasaje que acabas de leer es una invitación, y además de una invitación es como una aclaración a lo que tú decías también. El ayuno no puede ser algo superficial. El ayuno es una práctica espiritual que va a nacer de tu corazón. Escuchaba en una homilía un sacerdote que decía: el ayuno no puede ser un camuflaje, no puede ser algo superficial que solo se haga de un momento. Para unas personas, decía, es muy fácil dejar de comer, y hoy en día es tan fácil volver el ayuno una moda. El ayuno es mucho más, es más profundo, es renunciar y privarse de todos aquellos apetitos, que pueden ser los apetitos como una comida, como una bebida, pero pueden ser los apetitos, a veces puede tener uno un apetito de mucho chisme, de mucho rencor, de una falta de perdón, de una pereza, por ejemplo. Entonces, estos son parte de un ayuno que Dios está diciendo que es más profundo, que no es tanto algo externo o algo superficial. Tiene que nacer de nuestro corazón, porque tiene que ir a transformar primero nuestro interior antes que ir a transformar lo externo. Todo ayuno redunda también en un bien o un servicio hacia el prójimo, hacia la iglesia misma. Es estéril aquel ayuno que no va acompañado de la caridad, Carla. Muchas veces, como tú decías, camuflajamos el ayuno, y a veces es dieta. Así es. A veces dejamos de comer, pero lo que dejamos de comer o lo que gastamos en eso que comemos, no lo compartimos con aquel necesitado, como nos dice el Señor, que le agrada que se haga el ayuno, que se dé de comer al hambriento, que se vista al desnudo. Pero tú mencionabas que el Jesús no nos quiere dejar simplemente en aquello externo y en aquello que muchas veces confundimos con un ayuno light, sino que quiere llevarnos más allá, porque Él quiere que no faltemos de la boda, de la fiesta nupcial que Él tiene preparado para nosotros como pueblo escogido. Y por eso nos lleva más allá, para que nuestra mano deje de hacer aquello que ofende, para que nuestra mano deje de golpear y hacer sentir mal a aquel que nos rodea, para que nuestra boca deje de murmurar, deje de calumniar o deje de ofender a aquel que es más pequeño que nosotros. También Jesús nos manda a que acompañemos a aquellos que están desprotegidos, aquellos más débiles que muchas veces nosotros maltratamos. Nuestro ayuno debe de llegar a liberar, como dice su palabra, el yugo de todos aquellos que están esclavizados por el pecado, por los vicios, y que necesitan de nuestra palabra de consuelo, de consejo, de esperanza, que muchas veces se le niega.
Ese es el ayuno que Dios quiere. Ese es el ayuno en el que quiere que profundicemos en este tiempo especial de Cuaresma. Que también nuestro ayuno produzca un fruto y que lleve a que muchos se vuelvan también a Cristo y nosotros lleguemos con ellos ante la cruz. Traigo a relucir la idea que el ayuno es una práctica espiritual, una práctica primero consciente, es en libertad. Tú sos responsable y tú decís, lo voy a dejar de hacer. Pero también el ayuno se complementa con las otras dos prácticas espirituales que son muy propias de este camino cuaresmal, la oración y la limosna. No puede haber un ayuno si no hay una oración de por medio, porque la oración fortalece el ayuno. Pero también ese ayuno, como tú decías anteriormente, para que dé un fruto en el otro, para que pueda convertirse en ese verdadero ayuno, tiene que concretarse en el prójimo. Ya sea cuando tú entregas esa comida que no te comiste, se la das a alguien necesitado, lo concretas en el prójimo. Pero también cuando tú dejas de decir palabras hirientes o aprendes a callar cuando uno tiene que callar, también se concreta en el prójimo porque no causas algo en el prójimo. Y ahí es una entrega también. Entonces el ayuno te ayuda a privarte, pero al mismo tiempo te ayuda a entregarte al prójimo. Es maravilloso todos los frutos que se alcanzan a través del ayuno, Carla. Y la oración, como tú mencionabas, que van siempre de la mano, y las obras de caridad y la limosna. Cuando nos entregamos, nos permite el Señor ir muriendo a nosotros mismos, desprendernos y darnos a los demás como Él se dio a los demás. Nos hace tener un dominio propio, vencer todos aquellos vicios y todos aquellos pecados con los cuales hemos venido luchando. Y si no hubiera ayuno, no tuviéramos esa fuerza del Señor, porque cuando ayunamos nos hacemos débiles, pero el Señor se hace fuerte en nosotros. Ya no luchamos en nuestras fuerzas, sino que en las fuerzas del Señor. Es increíble cómo los santos vivieron y se dedicaron a la práctica del ayuno y la oración y alcanzaron tantas gracias, tanta misericordia y tanta bondad de Dios, que es parte de los frutos que alcanzamos a través de esta práctica. Dios está atento para escuchar y desbordar misericordia a aquellos que se entregan, aquellos que no quieren hacer un camuflaje de lo que es el ayuno, ni quieren vivir un ayuno light, sino que realmente se entregan y se dan, y eso los hace crecer como cristianos y los acerca a esa muerte de pecado en la cruz para llevarlos realmente a la resurrección. Así como no hay Navidad sin Adviento, tampoco hay resurrección sin Cuaresma. Y a veces los cristianos queremos saltarnos ese paso. Queremos siempre buscar lo fácil y queremos llegar nada más a la celebración pascual sin antes haber recorrido todo este camino que el Señor nos dio ejemplo, alejándose 40 días para poder meditar, para poder fortalecerse en espíritu y en la fuerza del Señor. Y esa es la invitación para todos nosotros, que siguiendo los pasos de Jesús, hagamos del ayuno y la oración una práctica y un hábito en nuestra vida que nos lleve a vencer, como lo hizo Jesús en el desierto y lo hizo a través de todo su ministerio público. Queridos hermanos, confiamos en la misericordia y en el poder de Dios a través de su Espíritu Santo, que esta reflexión haya sido de bendición y haya sido de crecimiento para nuestras vidas. Queremos cerrar este momento haciendo una oración, invocando al Espíritu Santo para que Él pueda sellar lo que en este momento se nos ha revelado para poderlo hacer vida. Así que les pedimos nos acompañen. Te queremos dar gracias, Señor Jesús, porque en tu misericordia nos permites
tener ese momento para poder meditar tu palabra. Queremos pedirte que a través de tu Santo Espíritu tú vengas a sellar lo que nos has enseñado en este momento, que nos permitas hacerlo vida en nuestros corazones, vida en cada uno de las actividades que tenemos en el día a día, con el fin de que podamos estar siempre cerca de ti, morir a nosotros mismos para luego resucitar y para poder llegar a ese banquete al cual tú nos estás invitando. De manera que cuando tú vengas, Señor, cuando nos podamos encontrar contigo en tu presencia, podamos ser invitados a ese banquete y podamos gozar de las gracias que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio de nosotros y ser el que nos lleva a la verdad. Amén. Amén. Gracias por su atención. Dios bendiga sus hogares y cada una de sus actividades. Seguiremos viéndonos para aprender más en este camino cuaresmal, para poder alcanzar ese dichoso momento de gozo y de Pascua junto al Señor.